Bueno, muy buenos días para todos. Arrancó la grabación. Espero que tengan un muy bonito día el día de hoy y que sea lleno de bendiciones. Voy a compartirles la pantalla y les voy a mostrar la guía del día de hoy y un archivo que les compartí hace como unos 10 minutos. Yo creo que le compartí les compartí un archivo esta mañana que vamos a utilizar el día de hoy. ¿Listo? También se los compartí, aunque eso va a quedar en la videollamada también. Bueno, esta es la guía del día de hoy. Entonces, el tema del día de hoy es series y sucesiones. Asignatura, cálculo. Área, matemáticas. Ciclo, 2 de media. La frase para el de hoy. Transferir no es enseñar conocimiento. O enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su propia producción o construcción. Creo que esa frase ya la había dado, la volví a utilizar el día de hoy, porque hoy vamos a realizar como tarea un mapa conceptual sobre las series y sobre las sucesiones. Que creo que va a entrar alguien. Sí. Bueno, creo que ya no va a entrar nadie. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Entonces, vamos a ver qué son las series. Vamos a encontrar la lista de los posibles términos que se pueden dar de las series. Vamos a identificar a partir de esas series cómo es que se plantean las ecuaciones, cómo se plantean. Vamos a determinar cómo es que se da solución a algunas soluciones y vamos a representar los valores en un conjunto numérico. Después vamos a ver qué son las sucesiones. Las sucesiones es un conjunto de, las series son un conjunto de sucesiones donde van hacia el infinito. Entonces, vamos a interpretar qué son las series también. Entonces, vamos a identificar cuál es la diferencia entre una sucesión y una serie. Vamos a mirar por encima cuáles son las diferentes series que existen. Vamos a identificar la simbología y le vamos a mirar cómo es que se utiliza. Y vamos a expresar algunos ejercicios sobre las series. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Realmente el tema es un poco, no complejo, digamos que es un poco extenso. Entonces vamos a desarrollarlo de manera detallada. Como es extenso y no alcanzamos a abarcar todos, seguramente no les voy a dar ejercicios como tal matemáticos para resolver, porque no alcanzo a verlos todos, y pues se necesitan ver todos porque hay unos que son combinadas, series combinadas, y vamos a necesitar saber todas. Entonces puede ser que se les llegue a complicar un poquito. Entonces, más bien decidí que a partir de lo que les voy a hablar sobre las series y sobre las sucesiones, yo les voy a mostrar
¿Qué es lo que se va a hacer de tarea el día de hoy? Entonces, se va a realizar un mapa conceptual que explique con dibujos. Es decir, vamos a hacer una combinación entre un mapa conceptual y un mapa mental, donde con dibujos y conceptos, porque es un mapa conceptual, de qué es una serie y qué es una sucesión. Bueno, me faltó acá una EVA, ¿sí? Por escribir de Juan. Realizar un mapa conceptual que explique con dibujos y conceptos qué es una serie y qué es una sucesión. Entonces van a interpretar lo matemático y lo van a intentar meter en un dibujo. Y le van a poner un concepto ahí abajo, explicando qué sucesión es la que me están explicando con el dibujo. Entonces hacen el dibujito de la sucesión y abajo pone cuál es la que me quiere representar ahí. Son varias sucesiones y varias series. Yo les compartí, aparte de esta guía, les compartí este archivito, este que les voy a mostrar acá. Este de acá. Les va a salir este archivo y les va a salir aquí una exposición donde habla sobre las series y sobre las sucesiones. Este capítulo de sucesiones que está aquí es el complemento de lo que yo voy a hablar. Este no lo van a revisar en el archivo. Van a revisar para las series, para realizar el mapa conceptual, este archivo lo van a utilizar desde las series infinitas. Porque es lo que voy a hablar ahorita con este archivo. Entonces vamos a dar comienzo. Entonces el tema del día de hoy, el primero es ¿qué son las series? ¿Qué son las sucesiones? Perdón, que es el primero. Sucesiones, que es el capítulo número 14. Entonces, concepto de sucesión. Una sucesión es una progresión. Una sucesión progresión es un conjunto de números ordenados. Entonces ya sabemos que una sucesión es un conjunto de números ordenados. Cada número ocupa una posición y recibe el nombre de término. Es decir, una sucesión es un conjunto de números ordenados donde el número va a ocupar una posición y a esta posición se le va a recibir el nombre de término. Eso quiere decir que los números dentro de la sucesión son los términos. Eso quiere decir que aquí A1 sería un término, A2 sería el segundo término, A3 el tercero, A4 y así sucesivamente hasta llegar hasta el infinito. Hasta el infinito. Una sucesión. Vamos a ver un ejemplo de una sucesión. Entonces, un ejemplo de una sucesión es el conjunto de los números pares. Ese es el ejemplo más sencillo. El término que ocupa la posición, que va a ser n, se denota por AN y se denomina término general o término enésimo. ¿Eso qué quiere decir? Vamos a verlo. Vamos a ver. Entonces, ejemplo. Una sucesión de las pares. El primer término es A1, que va a ser el 2, que es el primer número par. Eso quiere decir que A1 va a ser igual a 2. Y el sexto, es decir, A6, va a ser 12. Eso quiere decir que A va a ser 6. Vamos a ver si es real. Entonces, si A va a ser 1, entonces 1 por 1, eso da 2. Y si A va a ser 6, eso quiere decir que sería no, entonces, si se va a multiplicar por 6 y se va a llegar a 12, eso quiere decir que A va a ser igual a 2.
A va a ser igual a 2. A va a ser igual a 2. Porque sería 2 por 6. Eso quiere decir que A va a ser 2. Y 2, y A va a ser el término N, es decir, N. Entonces, A, N, A, N, A, N. A ya sabemos que va a ser 2, porque 2 por 1 es 2, y 2 por 6 es 12. Es decir, que cualquiera A va a ser 2, y N va a ser el número consecutivo de los números. El número consecutivo de los números. Es decir, N cuando vale 1, cuando vale 2, cuando vale 3, cuando vale 4, cuando vale 5, cuando vale 6, hasta el término infinito. Vamos a ver si es cierto. Cuando vale 1 ya lo tenemos. A por 1 es 2, que sería el primer número par. A por 2 sería N cuando vale 2. 2 por 2 es 4, que es el siguiente número par. Cuando N vale 3. 3 por 2, eso quiere decir que es el tercer número par. Cuando vale 4. 4 por 2, 8. Eso quiere decir que es el siguiente número par. Es decir, que la ecuación, la fórmula de esta sucesión o de la sucesión de los números pares va a ser AN igual a 2N. Donde ya sabemos que A es el número 2. A es el número 2. Y N va a ser el consecutivo o la progresión de los números, que va a ser 1, 2, 3, 4, 5, hasta que lleguemos hasta infinito. Esta sería la primera sucesión, la sucesión de los números pares. La sucesión de los números pares. Bueno, este es el concepto de sucesión. Ahora aquí yo tengo la imagen, como este es la introducción, donde se va a dar la fundamentación teórica. Aquí vamos a mirar qué son las series. Entonces, si miramos, las series va a ser una sumatoria. ¿Una sumatoria de qué? De sucesiones. Una sumatoria de sucesiones. Por eso, este signo se llama sumatoria. Este signo se va a llamar sumatoria. La N ya sabemos que es el término. El término. ¿Cuál es la diferencia entre la sumatoria y la serie? Que la serie la vamos a ver una por una. Cuando N vale 1, después miramos cuando vale 2, después miramos cuando vale 3, después miramos cuando vale 4 y así sucesivamente. ¿Ven por qué uno utiliza esa palabra? En cambio, aquí no vamos a hacerlo uno por uno, o sea, no sucesivo, sino vamos a plantear una serie o una sumatoria de sucesiones donde el primer término solo se va a utilizar el primero. El primer término, porque ya sabemos que N es término. Un segundo que va a entrar alguien. El primer término, ya sabemos que N es el primer término, pero estas sucesiones, esta sumatoria de sucesiones va hasta el infinito. Va hasta el infinito. Entonces aquí, en este archivito que yo les compartí, que se llama cálculo integral, vamos a mirar que existen algo que se llaman series infinitas, las cuales vamos a denominar telescópicas y geométricas. Definición. Si una sucesión infinita AN se suma sus términos, se obtiene una expresión como A1 más A2 más A3 más A4. Esa sería los números positivos reales hasta infinito.
¿Por qué? Porque estamos haciendo A1, A2, A3 y es suma, es decir, desde 0 hasta infinito. A1, donde A vale 1, entonces 1 más 1, 1 más 1, 2. 2 más 1, 3, 3 más 1, 4, 4 más 1, 5, 5 más 1, 6, 7, 8 y así hasta infinito. Esa es una sucesión infinita, la más sencilla, A sub n, donde se suma. Se llama serie infinita o simplemente serie y se denota como n igual a 1 hasta infinito A sub n. Aquí es donde podemos mirar, podemos observar realmente que es que la sucesión es cuando se hace una por una, A más sub 2, más A sub 3, más A sub 4, hasta A sub n, que sería infinito. Va hasta el infinito. Como va a ir hasta el infinito, podemos hacer una relación desde A sub n hasta infinito. Y eso va a ser una sumatoria, vea. Más. Es una sumatoria. Eso quiere decir que una serie va a ser una sumatoria de sucesiones, donde el primer término, que va a ser 1, porque es donde empieza la sucesión, y va hasta el infinito, porque no sabemos hasta dónde va a ir la sumatoria. Puede ser, la sucesión 1 la puede denotar de A sub 1 hasta A sub 10, y calcula esa serie, desde A sub 1 hasta A sub 10. Las series, las sucesiones se pueden hacer así. Las series no, porque las series van a ir hasta infinito. Es un número infinito de sumandos, por lo que es necesario definir lo que se entiende por una suma infinita, de la serie infinita. Primero se puede construir una sucesión con las sumas parciales de los sumandos de la serie. Así, S1, S2, S2, S3. Entonces, ahí podemos decir que como es una serie y una sucesión de esa suma infinita, podemos inferir que esa serie, que va a ser A1, A2, A3, la podemos decir que va a tener para S1, para la sucesión 1, una para la sucesión 2, una para la sucesión 3, una para la sucesión 4, en donde S1 va a ser A1. S2 ya sabemos que es A1 más A2, porque aquí es donde va la segunda sucesión. La tercera sucesión va de A1 más A2 más A3. La cuarta va a A1, A2, A3, A4, y así sucesivamente hasta S infinito. Como va a ser S infinito, porque A es infinito, va hasta el infinito, eso quiere decir que S sub n va a ser desde A1 hasta A sub n. Esta es el ejemplo más sencillo de explicar cuál es la diferencia entre una serie y una sucesión. Hay preguntas hasta ahí sobre la diferencia entre series y sucesiones, muchachos. Voy a mirar el chat a ver si hay preguntas hasta el momento. Preguntas sobre la diferencia entre una serie y una sucesión, por favor. Profe, ¿son 2 puntos? No, es solo uno. Lo que pasa es que es como si tuvieran que hacer, es como si fueran que hacer un cuadro comparativo entre series y sucesiones, porque es un solo, digamos que es como un consecutivo. Ahí ya está explicando que dentro de la serie va una sumatoria de sucesiones. Eso quiere decir que es un tema que va conectado. Por eso sería solo un punto. Lo que pasa es que tienen que hacer un mapa conceptual donde el nombre principal va a ser cálculo. Y el cálculo se va a desglosar 2 temas principales: series y sucesiones. Donde las series es una sumatoria de sucesiones. Entonces ponen ahí. Y la sucesión es una sumatoria de términos. Entonces ahí es donde ya podemos empezar a ver las 2 diferencias. Ya miramos que existen unas sucesiones infinitas y unas series infinitas. Hasta ahí voy. ¿Sí ve que ya vamos desglosando ahí el mapa conceptual? Hasta ahí voy. Ahí vamos. ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? ¿Preguntas? Por favor. ¿Preguntas? Bueno, creo que acá ya escribieron que no. Listo. Con que escriban 1 o 2 personas es suficiente. No es que me escriban las 20.
Ya si hay alguien tiene pregunta en concreto, la hace, por favor. Bueno, entonces seguimos mostrando acá este archivo. Entonces aquí nos devolvemos. Aquí yo en la guía hago y explico el concepto de sucesión y hago un ejemplo de serie, de una serie convergente que también va a ser infinita, una serie que va a ser convergente. O sea que ya vamos aquí, ya podemos identificar que aparte de que hay series infinitas, también hay series convergentes. Ya vamos a mirar cuál es la diferencia entre una y la otra. Creo que va a entrar alguien. Un segundo. Listo. Y hago un ejemplo y lo explico mediante un archivo que les compartí, que yo les compartí. Ese está en el Classroom, este archivo, que se llama cálculo integral, donde explico qué son las series infinitas. Donde hago el paralelo o la diferencia entre una sucesión y una serie. Ahí voy. Entonces vuelvo acá al archivo. Ya continuamos con el otro archivo. Entonces aquí, esta es la explicación del ejemplo que voy a hacer ahorita. Listo. Ejemplos. Entonces vamos a ver los ejemplos de las sucesiones. Entonces, ahí después de explicar que existen unas sucesiones infinitas, van a sacar una flechita abajo en ese mapa conceptual que se va a llamar sucesión aritmética. Una sucesión aritmética. Entonces, una sucesión aritmética es cuando cada término se obtiene sumando un número al término que se precede. Entonces, para que se llame aritmética, es que la sucesión debe tener una suma. Miremos aquí en el primer ejemplo. Bueno, en el de la sucesión infinita, voy a mostrarles aquí este archivo. Miren que aquí va 1, n sub a sub n, a sub n, a sub n. Es decir, que el término n no tiene una suma. No tiene una suma. En la sucesión aritmética, que es la que estamos mirando, sí debe haber una suma. Es decir, que el término, a cada término le vamos a encontrar una suma. Este número se denomina diferencia. La diferencia puede ser o mayor o menor. Es decir, que el término puede estar o sumando o restando. Se va a denominar por la letra D. Entonces aquí vamos a ver que la serie era A sub 1, la siguiente era A sub 2, la siguiente era A sub 3, la siguiente era A sub 4. Ese lo habíamos visto como A sub n. Cuando le vamos a meter a la serie 1, vea, A sub 1, le vamos a meter una adición, es decir, le vamos a sumar algo, ya vamos a ver que el término n, que era este número 1, A sub n, vean, se le va a sumar a n, se le va a sumar 1. Por eso sería, el término sería A sub n más 1. A sub n más 1. Y lo vamos a denotar, este 1 lo vamos a denotar con la letra D. Porque digamos la sucesión puede ser que no sea más 1, sino más 2, o más 10, o más 20, o más 30. A sub n más 30, por ejemplo. Esto quiere decir que D puede ser cualquier número real. Cualquier número real. Cualquier número real. Creo que va a entrar alguien. Un segundo, por favor. Cualquier número real. Entonces aquí ya podemos encontrar un ejemplo de una sucesión aritmética. Entonces, ejemplo. La sucesión de los números pares es aritmética, con diferencia de 2. Ya que, entonces vamos a ver el ejemplo. A sub 1, le habíamos dicho que A era 2, ¿se acuerda? Que A era igual a 2, la de los números pares. Entonces encontramos que A sub 2 va a ser igual a A sub 1 más D. Donde D, estamos diciendo que la diferencia va a ser 2. Entonces encontramos A sub 1 va a ser 2. Entonces aquí vamos a encontrar
que podemos relacionar la sucesión de los números pares de dos maneras. La primera fue la que expliqué anteriormente. Esta va a ser de otra manera, esta va a ser aritmética. La anterior que vimos de los números pares era una sucesión infinita de números pares. Esta va a ser una sucesión infinita aritmética de números pares, es decir, que se puede hacer de dos maneras. Entonces, si decimos que A sub 1 era 2, que es el primer número par, y decimos que los números pares es una sucesión de sumas cuando le sumamos 2, le sumamos 2, le sumamos 2. Ejemplo, 2 más 2, 4, más 2, 6, más 2, 8, más 2, 10. Siempre le sumamos 2 para que sea par. Como inferimos que siempre le sumamos 2, decimos que A sub 1, que es 2, es decir, A sub 1, que es 2, le vamos a sumar 2. Entonces, a este A sub 1 le vamos a sumar 2, que va a ser D. Entonces, A sub 1, que es 2, más 2, que es D, es 4. Es decir, que A sub 3 va a ser la respuesta de A sub 2, que va a ser 4, es decir, A sub 2, que es 4, y le vamos a sumar D, que es 2. Entonces, 4 más 2 es 6. A sub 4 va a ser A sub 3, que va a ser la respuesta de A sub 3, que es 6. Entonces, A sub 3, que es 6, más 2, 8. O sea que A sub 4 es 8, más 2 va a ser 10. Y A sub 5 es 10, o sea que es 10 más 2, 12. Y así sucesivamente hasta que lleguemos hasta infinito. Eso quiere decir que hay sucesión aritmética infinitas también. En este caso puede ser infinita. También lo podemos ver con la diferencia, donde D es igual a 2 y se le va a restar A sub 1. Entonces, A sub 2 habíamos dicho que era 4. Menos A sub 1, y A sub 1 es 2. Entonces, 4 menos 2 es 2. Por eso D es 2. Aquí es donde estamos mirando que D va a ser también denominada diferencia. Entonces, D va a ser A sub 3. A sub 3 nos dio que era 6. Menos A sub 2. Pero A sub 2 era 4. 6 menos 4 es 2. A sub 4 nos dio que era 8. Menos A sub 3, pero A sub 3 era 6. 8 menos 6, 2. Entonces aquí sabemos realmente que la sucesión sí es donde D va a ser igual a 2. ¿Preguntas de qué es una sucesión aritmética, muchachos? ¿Preguntas? Por favor. Bueno, creo que no, hasta ahí no hay preguntas, entonces continúo. Sigue. Eso fue lo que acabo de decir. Número 3. Sucesión creciente y decreciente. Entonces, aquí una sucesión creciente, una sucesión es creciente cuando cada término es mayor al anterior. Entonces, ejemplo, A sub 1 va a ser mayor que A sub 1 por A sub n más 1. Y eso va a ser mayor a A sub n. Esto ocurre cuando la diferencia es positiva. Es decir, cuando D va a ser positiva. Entonces D es mayor que 0 sub por D, va a ser mayor. Y esto va a ser mayor que 0. Aunque bueno, cualquier número multiplicado por 0 es 0. Pero 0 va a ser mayor que 0, no. Entonces, eso solo va a ocurrir cuando la diferencia es positiva. Una sucesión decreciente es cuando el término es menor al anterior. Es decir, A sub n más 1 va a ser menor que A sub n por A sub n más 1. Y eso va a ser menor que A sub n. Entonces aquí esto ocurre cuando la diferencia va a ser menor que 0 por D, por D, y eso va a ser menor que 0. Esto es solo para explicar
que es decreciente porque va siendo menor, cada vez es menor, y va siendo creciente porque cada vez es mayor. Vamos a ver el ejemplo. La sucesión de los números pares es creciente. Siempre lo estoy haciendo con números pares para poderlo explicar y que sea mucho más fácil. Entonces, 2 va a ser menos que 4, 4 es menor que 6, 6 es menor que 8 y así sucesivamente. Es decir, que su diferencia es positiva, donde D es igual a 2D y esto va a ser igual a 2. ¿Cuánto es menor? 2. Vea, 4 es menor 2 veces. 6 es menor ¿cuánto? 2 veces. 8 es menor ¿cuánto? 2 veces. Y así sucesivamente. 10 es menor que 8 2 veces. La sucesión de los números pares con signo negativo es decreciente. Vean, menos 2 es mayor que menos 4. Si nos paramos en una recta numérica, realmente menos 2 es mayor que menos 4. Y menos 4 va a ser mayor que 6. Y menos 6 va a ser mayor que menos 8. Menos 8 va a ser mayor que 10. Menos 10. Y así sucesivamente. Eso quiere decir que la distancia o la diferencia que hay entre los dos números va a ser menos 2. Menos 2 más menos 2 da menos 4. Menos 4 más menos 2 da menos 6. Menos 6 más menos 2 da menos 8. Y así sucesivamente. Es una suma consecutiva de términos. La siguiente sucesión lo vamos a denominar término general. El término general se puede calcular cualquier término de una sucesión mediante una fórmula o término general. Es decir, aquí ya vamos a denominar y vamos a ver que existen fórmulas para calcular las sucesiones. ¿Dónde tengo la primera? No, aquí no está. Perdón. Bueno, creo que entonces este está acá. Bueno, mirémoslo acá al frente. Entonces, aquí vamos a mirar una. Entonces tenemos una fórmula donde A sub n va a ser igual a A sub 1 más D por n menos 1. Eso quiere decir que A sub n va a tener una ecuación larga, vea. A sub 1 más D por n menos 1. Y vamos a mirar y vamos a denominar cómo se soluciona este tipo de ejercicios o este tipo de sucesión. Entonces, ejemplo, vamos a calcular el término cuando el término es 10º. Es decir, cuando A va a ser A sub 10. Ya sabemos que N es A sub N, pero N va a ser el término, pero estamos diciendo que el término va a ser 10. De la sucesión de los números pares. Entonces, como el primer término es A sub 1, es decir, igual a 2, donde A del primer término, es decir, de A sub 1, del primer término, es igual a 2. Es decir, A sería 2 y abajo sería 1. Eso es lo que estoy diciendo aquí. Donde la diferencia, ya sabemos que la diferencia de los términos pares es 2. El término que ocupa la décima posición es, entonces, ¿cómo se calcula? Entonces, aquí la sucesión la tenemos. A sub n es igual a A sub 1 más D, factor de n menos 1. Cerramos la multiplicación. Entonces, la vamos a poner aquí. Nos están preguntando que cuál es el 10º de esa sucesión de los números pares. Entonces, A sub 10 es igual a A sub 1 más D, factor de n menos 1. Entonces, vamos a mirar. Si A sub 1 decíamos que es el primer término, que es 2, entonces lo ubicamos acá, 2. La distancia es 2, porque ya sabemos que la distancia o la diferencia va a ser 2. Se multiplica el
n menos 1. Ya sabemos que n, ¿cuánto era? 10, es decir, 10. Y 10 menos 1 es 9. 9. Entonces tenemos que 2 por 9 es 10. Ah, no, perdón. 2 por 9 es 18. 2 por 9, 18. Más 2, 20. Eso quiere decir que la sucesión de los números pares donde a sub 10 es igual a 20. A esto se le va a denominar un término general. La quinta, una suma de n términos. De la primera fórmula de n términos lo vamos a dar a conocer cuando la sucesión va a un término, porque vamos a mirar la sucesión n, donde el enésimo, es decir, para cualquier número, para cualquier término, de cualquier o de una sucesión, la podemos calcular de la siguiente fórmula. S sub n, es decir, la sucesión n, sucesión 1, sucesión 2, la 3, la 4, la 5, la 6, cualquier sucesión va a ser igual a por, abro factor, de a sub 1 más a sub n, cierro factor, dividido 2. Entonces vamos a ver el ejemplo, cómo se soluciona esta sucesión enésima. Tenemos otra fórmula, donde S sub n va a ser S sub n más 1, y aquí lo tenemos. Entonces, ¿cómo se van a solucionar? Entonces, si vamos a hacer la de los números pares, ejemplo, vamos a hacer la del ejemplo de los números pares, y vamos a hacer la de a sub 10, es decir, aquí va a ser a, en vez de a sub 1 va a ser a sub 10. Vamos a hacer esta misma, la del número 20, que ya sabemos que es a sub 10. A sub 10 es igual a 20. Entonces, si vamos a hacer la sucesión n, ¿de n qué? De n sub 10, es decir, cuando el término es 10, es decir, s sub 10. S sub 10. Entonces sería, donde n va a ser 10, factor, llevémoslo ahí en la mente, factor de a sub 10, pero a sub 10, ¿cuánto valía? 20. 20. A sub 10 vale 20, más a sub n, pero estamos diciendo que n vale 10. Eso quiere decir que sería a sub 10 más a sub 10. Es decir, 20 más 20. 20 más 20 es 40. 40. Más n, pero n es 10. Es decir, 40 por 10. Y 40 por 10 es 400. Y 400 dividido 2 es 200. Es decir, que S sub 10 va a ser 200. Así es la forma que se van a solucionar este tipo de ecuaciones. Lo mismo va a pasar en esta. Se hace exactamente igual. ¿Cuál es la distancia? Si estamos mirando la de los números pares, entonces aquí lo único que va a cambiar va a ser que esto va a ser 2, porque esa es la distancia, 2. Entonces, si tenemos aquí n, 10, y a sub 10 es 20, 10 por 20, eso es 200. 200. Aquí va 200. Ahora vamos a hacer esta suma que está acá. Si la distancia es 2 y se está dividiendo por 2 y todo es una multiplicación, vea, acá multiplica y acá multiplica. Esto es solo un número, ¿no? Por eso está en paréntesis. Multiplica y multiplica. Entonces todos los términos se están multiplicando. Y esto vale 2. Y abajo está 2. Eso quiere decir que yo lo puedo cancelar. Eso quiere decir que aquí queda 10 y aquí 10 menos 1. Entonces 10 menos 1 es 9. Y 9 por 10 es 90. Y aquí había dado 200. Es decir que 90 más 200 da 290. Así se resolvería, digamos, estas series. Solo las estoy explicando así por encima porque es harto tema.
O si no, no nos va a alcanzar el tiempo para explicar las series. Entonces aquí vea, aquí está el ejemplo, vea. Entonces S, cuando S vale 5, entonces lo reemplazo acá, vea. S vale 5, A sub 1, pero A sub 1 ¿cuánto vale? Ah, mentira, yo estaba diciendo aquí que era A sub 10, vea, ya la estaban barrando. No, A sub 1 ¿cuánto nos valía? Entonces devolvámonos a A sub 1. A sub 1, acá arriba, vea, A sub 1 vale 2. Es decir que donde está A sub 1 vamos a meter 2, no 10. Entonces aquí vamos a hacerlas otra vez, porque me estaba era confundiendo, vea. Entonces, si A sub 1 vale 2, si A sub 1 vale 2, entonces sería N, vamos a hacer el N con 10, ¿no? Porque estamos haciendo el de 10. Entonces, cuando S vale 10, entonces, cuando N valdría 10, porque estamos utilizando 10, A sub 10, cuando N vale 10. Entonces, cuando N vale 10, entonces sería 10 por A sub 1. Pero A sub 1, ¿cuánto vale? A sub 1 vale 2. 2. Y A sub N, ahora sí, A sub N, que A10, porque estamos viendo el del N10, cuando N vale 10, vale 20. Ahora sí, A sub 1 vale 2. Más 20, que fue lo que nos dio de A sub 10, N, sería 20 más 2. 2. Y N vale 10, que sería por 10. Entonces, 20 más 2 es 22. Por 10, eso da 220. Dividido 2, eso da 110. Ahora sí. Ahora sí tiene sentido. Lo mismo va acá. A sub 1 ya sabemos que vale 2. Entonces, sería 10 por 2 da 20. 20, tengámoslo ahí. Este ya sabemos que esto vale 2 y 2 se cancelan. Entonces, 10. Esto daba 90, esto da 9. 10 menos 1 da 9. Por 10, eso da 90. Y aquí nos dio 2 por 10, eso 20. Más 10 da 110. Ahora sí, si bien que para 10 y para 10 nos dio el mismo valor, 110 arriba y 110 abajo. Eso quiere decir que hay dos fórmulas para calcular S sub N. Ahí lo confirmamos. Sí, me estaba equivocando. A sub N no vale 10. A sub 1 ya sabemos que valía 2. ¿Alguna pregunta de cómo es que se utilizan estas dos fórmulas? ¿Preguntas, muchachos, de cómo se utilizan esas dos fórmulas? ¿Preguntas? ¿No? Bueno, creo que no hay preguntas. Bueno, entonces aquí cuando vale 5, entonces entonces N vale 5, esto vale 2, esto vale 2, esto vale 5, ahí ya lo calculamos. Este vale 2, entonces 2 por, este se cancela este con esto, 5 por 2 da 20 y 5 por 2 da 10, 20 más 20 da 30. Listo, ahí está. ¿Sí ven por qué se cancelaba? Si esto vale 2 y yo cancelo con este 2, me quedo arriba, vea, yo cancelo 2 con 2 y me quedo arriba 5 por 4. 5 por 4 es 20, por eso lo podía cancelar. Y 5 por 2 da 10. Y 10 más 2 da 30. Bueno, entonces esta es la forma de calcular los números pares. Bueno, acá hay unos ejemplos y algunos problemas que pongo, pero ahí mismo les voy dando la solución. Entonces, para calcular la diferencia tenemos que restar los términos consecutivos. Restamos el segundo y el primer término. Es decir, restamos estos dos, porque ahí es la distancia que hay entre estos dos términos. Entonces, la distancia es A1, A2 menos A1. A2 es 13 y A1 es 11, o sea que la diferencia es 2. Listo, ya sabemos que la diferencia en el primer término en A es 2. Para B, entonces restamos el primero y el segundo, es decir, 16 menos 11. Y 16 menos 11 es 5. Listo, ya sabemos la distancia del segundo. La del tercero, entonces 10 y 2. Entonces,
6 menos 10. Entonces vea que 6 menos 10 y 6 menos 10 es da menos 4. Es decir que la diferencia acá es decreciente. Y en la de arriba, en las otras, es creciente porque da positiva. El problema 2. ¿Cuál es el segundo término de la siguiente sucesión aritmética? Entonces aquí dice 5, A2, 21, 29 y así sucesivamente, hasta que llega hasta 5. Entonces vamos a mirar cómo es que se arma, cómo hallamos A sub 2, que es el segundo, porque tenemos A sub 2, 21, 29, hasta llegar hasta infinito. Acá se repite 5, es que lo puse 2 veces, no sé por qué salió 2 veces. Entonces va A sub 5, A sub 2, 21, 22, vamos a hallar el segundo término. Entonces, la diferencia entre el cuarto y el tercer término, es decir, entre el 21 y 29, es 8. Porque vamos a mirar, como no sabemos este término, vamos a utilizar dos números consecutivos de la sucesión. En este caso es 21 y 29. Entonces 21 menos 29 menos 29, 29 menos 21 es 8. Es decir que D va a ser 8. Ya sabemos que el segundo término, para hallar A2, se le va a sumar la diferencia. Se le va a sumar la diferencia. Entonces tenemos que A1, sabemos que A1 va a ser, sabemos que A2 es A1 más A2. Entonces, como sabemos que es A1 más A2, pero A1 sabemos que es 5, que es el primer término. Y A2 le vamos a sumar la distancia que acabamos de hallar, es decir, le vamos a hallar 8. Recordemos que habían dos formas de hallar la sucesión, ¿no? La primera y la sencilla era A1, la segunda era A1 más A2, la tercera era A1 más A2 más A3, A1 más 3, ¿sí o no? Pero aquí, como hallamos la distancia, vamos a utilizar la segunda fórmula, es decir, la que se le suma la distancia. Entonces, A2 va a ser igual a A1 que es el anterior, más 8 que va a ser 13. Vamos a comprobarlo. Si el primer término es 5 y el segundo es 13, lo restamos. 13 menos 5 es 8. Si lo hacemos entre el tercer y el segundo término, 21 menos 13. 21 menos 13 es 8. Listo. Ya queda comprobado que el segundo término es 13. Problema 3. Bueno, ahí pongo varios para que los revisen. Y están sus soluciones, ¿vale? Los van a revisar porque creo que no me va a alcanzar el tiempo. Entonces ahí van a revisar los ejemplos para que ustedes los miren. Ahí están los ejemplos con sus soluciones. Ahora vamos a mirar, eso es lo que tiene que ver todo con las sucesiones. Esos son todo lo que tiene que ver con sucesiones. Ahora vamos a mirar cuáles son y cómo se desarrollan las series, que es muy parecido. Entonces, para eso vamos a mirar el archivo que yo les compartí. Este que se llama cálculo integral. Entonces aquí yo les había mostrado qué eran las series infinitas. Yo les decía que las series infinitas era meter las sucesiones dentro de una sumatoria, donde iba el primer término, que sería A sub 1, hasta infinito, es decir, A sub infinito. A sub infinito. Y decíamos que esas sumatoria va a ser S sub 1, S sub 2, S sub 3, hasta S sub n, donde S sub 1 va a ser A sub 1, S sub 2 va a ser A más A sub 1 más A sub 2. Este es el concepto de las sucesiones. Es decir, esto fue lo que acabamos de ver arriba, que era la sucesión sencilla. ¿Se acuerdan que yo les decía? 1, después se le suma A sub 2, después se le suma A sub 3. Y la segunda sucesión que veíamos era
A sub 1, pero le sumamos la distancia o la diferencia, que fue como hallamos las sucesiones de los ejemplos anteriormente. Bueno, entonces vamos a mirar aquí cómo es que se desarrolla una serie infinita. Entonces, la serie infinita va de n igual a 1 hasta n igual a infinito, donde la sucesión va a ser a sub n de esta serie, donde va a ser igual, la sumatoria de sub n va a ser a sub 1 más a sub 2 más a sub 3 hasta infinita, porque es la sumatoria más sencilla que vemos, donde la sumatoria entonces, si a sub 1 va a ser más a sub 2 más a sub 3, la sucesión va a ser la sumatoria de esas, ¿no? S1, S2, S3, S4 hasta Sn. Entonces aquí miramos que esta sumatoria es convergente porque el límite de la sumatoria, el límite de esta sumatoria va a ser infinito, es decir, la n va a ir hasta infinito. Eso quiere decir que el límite no se va a encontrar. Como no se va a encontrar porque es infinito, o sea, ese límite no vamos a llegar a ese límite, a eso se le va a denominar una sumatoria convergente. El ejemplo que yo les tengo en la guía, el ejemplo que yo les tengo en la guía de la sumatoria, este que está acá, yo digo que es una sumatoria convergente. ¿Por qué es convergente? Porque tiende hasta infinito y no se va a encontrar el límite. Como no se va a encontrar el límite, es una sumatoria convergente. Aquí yo pongo el ejemplo. Voy a ver si me alcanza el tiempo para explicarlo. Si no alcanzo a explicarlo, no se preocupen. Lo dejamos hasta ahí. Pero sí me gustaría explicar un ejemplo de una sumatoria convergente, donde esta va a tener una fórmula específica para poder darle solución. Entonces aquí vamos a mirar, acá arriba vamos a mirar cómo es que vamos a mirar que existen dos, la convergente y la divergente, entonces, donde n va a ser infinito, es decir, s sub n es s. Y si existe. En este caso, el valor numérico del límite es s. Es una suma infinita de la serie infinita. Si el límite no existe, es decir, hay límites donde los límites no existen, cuando veamos límites, si alcanzamos a ver límites, vamos a mirar cuando un límite no existe. ¿Listo? Por ahora no es necesario, pero existen límites que existen y hay límites que no existen. Si el límite no existe, es divergente. En la mayoría de casos de la sumatoria, que yo voy a mostrarles acá, el límite sí existe, es decir, son sumatorias convergentes. Entonces vamos a mirar aquí una serie telescópica. Vamos a ver un ejemplo. Aquí les estoy mostrando ejemplos, solo para que ustedes los identifiquen cuando los vean en un examen, en el ICFES o en algún lado, ustedes digan, ah, el profe Andrés dice que cuando se ve de esta manera es convergente, cuando se ve de esta manera es divergente, si el límite existe es divergente, si existe es convergente. Bueno. Esto se parece a una fórmula que puso el profe, eso es una serie telescópica, solo para que ustedes medio las identifiquen. Entonces, las series telescópicas es de esta forma, donde la sumatoria va a ser n igual a 1 y va hasta el infinito. Donde la sucesión va a ser n1 dividido n factor de n más 1. Entonces, aquí vamos a mirar donde vamos a identificar algunos sumandos para identificar cómo va a ser o cómo está denominada la sucesión de la serie, ¿no? Porque sabemos que la serie es una sumatoria de sucesiones, ¿no? Entonces aquí vamos a mirar una suma parcial para mirar más o menos cómo es que se está comportando esa serie.
Entonces, para eso le vamos a darle términos a los números. Si arrancan 1, entonces sería 1 más 1, eso da 2. Por 1, eso da 2. Eso da 1/2, que sería la primera sucesión. Para la segunda, entonces, cuando n vale, bueno, la sucesión número 3. La sucesión número 3. Es decir, que la sucesión número, aquí se las está saltando, ¿ve? La sesión número 3. La sesión número 3. Entonces, para la 2, para que saber de dónde sale un sexto. Entonces, para 2. 2 por 1, 2. Por 2, 4. ¿Sí o no? 4. Pero se le está sumando aquí 1/2. Eso da 1/6. Después, cuando vale 3. Entonces, 3 por 1, 3. Por 3, eso da 9. Pero como se le está sumando 1/2, eso da 1/12. Y así sucesivamente. Y entonces aquí vamos a encontrar los términos. Así se va a comportar esta sumatoria, esta serie. Entonces aquí podemos ver que podemos, cuando miramos aquí el término enésimo, para saber cuál serie, digamos, si ese es su 20, ¿cómo lo podemos completar y hallar? Entonces aquí lo que nos muestran es que el término de 1 dividido n factor de n más 1 lo podemos dividir, es decir, lo podemos separar. Entonces aquí a este 1 lo vamos a denominar a sub 1 y como lo vamos a dividir, vamos a encontrar a sub 2. Pero a sub 1 es 1 y a sub 2 también es 1, porque 1 por 1 da 1. Estoy separando la multiplicación. Y aquí también estoy separando esta multiplicación. Es decir, que esta va a ser 1 dividido n, es decir, a sub 1 dividido n, más a sub 2, que sería 1 dividido n más 1. Yo separo aquí las multiplicaciones para poderlas sumar. Entonces aquí encontramos, vea, que a sub 1 va a ser 1 y a sub 2 va a ser menos 1. Se puede decir que puede ser positivo o negativo dependiendo de la serie. Pero aquí encontramos que a sub 1 es igual a 1. Aquí encontramos que a sub 1 va a ser igual a 1. Bueno, vamos a encontrar otras series donde las telescópicas, vean, las telescópicas, el término va a ir abajo. Va a ser un fraccionario y el término va abajo. Entonces vamos a encontrar aquí, ya encontramos en el mapa conceptual que estamos haciendo, que vamos a hacer, ya encontramos que dentro de las series existen series infinitas, series telescópicas. Vean aquí el dibujo que tienen que hacer, vean, les estoy soplando, el dibujo es esta. El dibujo es poner la fórmula. Entonces, la serie telescópica tiene esta fórmula. La serie, la que sigue, no, espere, porque esto era lo que estaba. La geométrica. La geométrica tiene una fórmula. Entonces, aquí está. Entonces, van a leer el archivo, van a leer el archivito para ir identificando en cuántas series se denominan o en cuántas van a ir desglosándose las series. En cuántas. Ahí van a aparecer, ve, serie geométrica. Condición de una serie de la convergencia, es decir, hay series convergentes. Cuando es una divergente. Ahí, con ese archivo, pueden encontrar lo que les hace falta para completar el mapa conceptual. En este archivo también pueden encontrar información
sobre las sucesiones infinitas, cómo se representan gráficamente. Vea, aquí hay dibujitos que se pueden, donde pueden colaborarse para el mapa conceptual, vea. Aquí este archivo está muy completo, ¿listo? Donde ustedes pueden encontrar las fórmulas para ponerlas como dibujos, como diagramas. Hay gráficas, vean, para que se apoyen, para que construyan el trabajo del día de hoy. ¿Alguna pregunta hasta ahí de lo que hay que hacer de tarea, muchachos? Preguntas, por favor. ¿Preguntas de lo que hay que hacer de tarea? Entonces, ¿qué hay que hacer de tarea? Van a coger la guía y el archivo que les compartí, que se llama cálculo integral, van a coger ese archivo y con ese archivo van a realizar, van a construir un mapa conceptual, donde el tema principal se va a llamar cálculo, se va a dividir en dos subtemas, que se llama series y el otro tema se llama sucesiones. En series se divide en dos, series infinitas, y a la otra se llaman series aritméticas. En la serie aritmética se desglosan en dos series, ¿tá? Digo, sucesiones aritméticas. En las series, entonces ya encontramos que en series está series infinitas, está la serie convergente, serie divergente, serie geométrica, y ahí hay varias. Ahí en ese archivo está completa toda la información. Entonces, ya les di cuáles son los temas. Ahí yo les decía que deben hacer dibujos. El dibujo es poner la fórmula. Entonces, si dice series infinitas, entonces en la serie infinita sale una fórmula, un dibujito. Ese es el dibujo que tiene que poner. Sucesión infinita, en el archivo está la fórmula donde está, y hay unas gráficas en este archivo, vean, acá. Sucesiones infinitas, entonces está la fórmula, véanlas acá, que la van a poner. Van a ponerle que dentro de la serie infinita hay algo que se llama representación gráfica, y acá está la representación gráfica. Vean. Este es el dibujito que deben poner. Y así van ahí, cogen el archivo, después límite de una sucesión, entonces subtema, límite de una sucesión, y hay una gráfica, un dibujito, ponen ese dibujito, y van completando su mapa conceptual. En este archivo está toda la información de las series, de las sucesiones, está toda la información ahí. Y acá empiezan las series, vean, series infinitas, que se dividen en telescópicas y geométricas. Entonces las series infinitas se dividen en dos. Las telescópicas, que es esta fórmula, vean, y la geométrica, que es esta fórmula que está acá. Esta que está acá. ¿Listo? Véanla acá. Serie geométrica. N igual a 1 hasta infinita, donde se va a completar A por N a la N sub 1, que es el ejemplo que yo les pongo en el archivo del día de hoy. Voy a ver si los muestro acá, vean. Vean acá. Esta serie que yo les pongo acá, serie N igual a 1 hasta infinito, de 3 a la N, 1 más N a la N, dividido 3 a la N, donde ya sé que es una serie convergente porque de cómo se comporta de esta fórmula, vean acá. Esta fórmula se me parece a esta que está acá. Entonces, ¿cómo yo sé que una serie es geométrica o no? Ya sabemos que es convergente. ¿Por qué es convergente? Porque tiene n abajo. Como tiene una n abajo, ya sé que es una serie convergente. Entonces ya sé que es convergente porque tiene n abajo. Segundo, ¿cómo yo sé que se puede comportar a por n a la n más 1? Entonces yo acá les voy a explicar el proceso de cómo yo llegué de esta fórmula a esta. Eso es lo que les voy a explicar acá y con esto cierro el tema del día de hoy para que llamar lista y puedan hacer el trabajo. ¿Esto para cuándo es? Entonces, a más tardar lo deben enviar el viernes, entre viernes y sábado. Entonces, esto yo sé que es una suma de fraccionarios. Eso quiere decir que yo puedo dividir esto en fraccionarios. Como tiene el mismo denominador y es una suma, yo separo
los fraccionarios, vean, y ya sé que tienen el mismo denominador el fraccionario, porque yo sé que cuando es una suma de fraccionarios, yo sumo arriba normal, 1 más 2 a la n, y abajo dejo el mismo denominador. Yo separé el fraccionario. Cuando yo separo el fraccionario, inmediatamente yo ya sé que esta sumatoria va a ser tanto para esta como para esta. Aquí yo me doy cuenta que este 1 es como si yo lo tuviera 1 a la n, cualquier número elevado el 1 elevado a cualquier número va a dar 1. 1 a la 2 da 1. 3 a la 2, 1 a la 4 da 1. 1 a la 5 da 1. 1 a la 6 da 1. 1 a la 7 da 1. Eso quiere decir que yo puedo expresar este 1 como 1 a la n también. Eso quiere decir que si este 1 está a la n y este 3 a la n, yo puedo decir que esto es igual que decir 1 dividido 3, todo a la n, que es lo que tengo acá. Esto ya debieron haberlo visto. Esto es potenciación. Estoy utilizando las propiedades de la potenciación. Lo mismo voy a hacer acá. Si esto está a la n y esto está a la n, yo puedo decir que esto es lo mismo que decir 2 dividido 3 y todo esto va elevado a la n. Ahora, ¿qué hago? Yo me doy cuenta acá que este ejercicio que está acá, n1 dividido 3 a la n, hay una propiedad de la potenciación que dice que la inversa, es decir, si yo tengo 1 dividido de 3 a la n y le multiplico la inversa, es decir, menos 1, yo voy a encontrar que yo a esta expresión que yo tengo acá y a esta expresión que yo tengo acá, ya casi se parece a esta, vea. A por R, ¿qué va a ser A por R? A por R va a ser 1, un tercio, vea. A por R es un tercio. A por R es un tercio. Ya sé que está elevado a la n, pero nuestra fórmula convergente geométrica dice que debe estar a la menos 1. ¿Yo cómo convierto esta expresión a la menos 1? ¿Cómo yo expreso esta expresión a la menos 1? Entonces yo les decía que existe una fórmula en la potenciación donde yo tengo 1 dividido 3 a la n, o sea, un número a la potencia. Si yo le resto a esa potencia 1, yo le tengo que multiplicar la base para que pueda restarle a este término o a este exponente de la potenciación, yo poderle restar 1, inmediatamente le tengo que multiplicar por su base. Eso quiere decir que esa fórmula es muy fácil. Ya sé que si tengo un número elevado a la n y lo quiero convertir a la menos 1, yo le voy a restar. Sí, yo le resto menos 1 a ese término, pero inmediatamente le voy a multiplicar su base. Entonces, ya sabiendo esa formulita mágica, para poderlo pasar a la menos 1, yo también le voy a pasar a la menos 1, porque ya sé. Entonces yo ya sé que le puedo restar aquí menos 1, se lo resto, pero inmediatamente le multiplico su base. Por eso lo multiplico 2 dividido 3. De esta manera, vean, de esta manera yo ya, esto se parece a esta fórmula, vean. A por R, n a la menos 1. Entonces, ¿a cuánto equivale a? A equivale a un tercio. ¿Y cuánto vale R? R equivale a un tercio también. Lo mismo pasa acá. A equivale a 2 tercios y R equivale a 2 tercios. Entonces, aquí yo ya vea, aquí ya se parece a la fórmula para poder solucionar este ejercicio convergente geométrica, porque ya sé que eso es geométrica. Recordamos el archivo, vamos a recordar el archivo que yo les publiqué. Dentro del archivo dice acá, vea, serie geométrica, y la serie geométrica aquí dice que es n igual a 1, sumatoria hasta infinito, de la forma a por r elevado n a la menos 1. Aquí explican una forma de solucionar esa convergencia.
geométrica. Yo les estoy enseñando la forma fácil, la forma directa, la forma sin complicaciones, ¿listo? Que es la que les estoy explicando acá. Entonces yo ya convertí la ecuación a convergente, geométrica. Ya la convertí, listo. El siguiente paso es reemplazar. Entonces, ya sabemos que para la serie convergente, la sucesión va a estar denominada como A dividido 1 menos R. Eso quiere decir que esta fórmula, que no está en el archivo que yo les estoy dando, esta fórmula se las doy porque esta es la forma de la solución rápida de una serie convergente. Es rápida porque yo les estoy dando de una vez la ecuación de la sucesión. Ya sabemos que cualquier sucesión de esta infinita va a estar denominada como A dividido 1 menos R. Entonces yo ya sabiendo que esta sucesión va a estar de A dividido 1 dividido R, yo voy a coger nuestra ecuación y le vamos a dar solución a esa ecuación a nuestra serie convergente. Entonces ya sabemos que esta es nuestra ecuación final convergente. Y le vamos a meter nuestra serie a nuestra sucesión. Entonces, ya sabemos que este término que es A, lo vamos a reemplazar por la ecuación de la sucesión. Entonces, si S es igual a A, pero en nuestro caso A vale 1/3, dividido 1 menos R, pero ya sabemos que R en nuestra fórmula, en nuestra ecuación es 1/3. Eso quiere decir que le vamos a hacer 1 menos 1/3. Lo mismo vamos a hacer para la otra serie. Ya sabemos que A es 2/3 y R es 2/3. Entonces, S es igual a A, que vale 2/3, dividido 1 menos R, que vale 2/3. Ahora voy a hacer la suma del denominador. Entonces, la suma, el denominador, ¿cómo sería? 1 por 3 da 3. Menos, esto es como si estuviera dividido por 1. 1 por 1, 1. Dividido 1 por 3. Y 1 por 3 es 3. Hice la suma de este fraccionario. Va acá. Entonces aquí, 3 menos 1, esto da 2. Entonces, esto es una división de fraccionarios. Entonces hacemos la ley de la oreja o la ley de extremos. Entonces, primero extremos, 1 por 3, eso da 3. Y después tenemos 3. Y abajo la resta dio 2 por 1, 2 menos 3 menos 1 da 2. Y 3 por 2, eso da 6, que va abajo. Estoy haciendo ley de la oreja para darle solución a una división de fraccionarios. Y acá simplifico. Tercera de 3, 1. Y tercera de 6 es 2. Uy, acá me equivoqué. Tercera de 6 es 2. Aquí da un medio. Aquí me equivoqué. Vea, ¿sí ve? Por hacerlo de afán. Tercera de 6, 3. Dividido de acá es 2. Aquí da un medio. Bueno, aquí da un medio. Perdón, pero aquí me equivoqué. Aquí da un medio. Ahora vamos a hacerla aquí igual. 3 menos 2, eso da 1. Abajo da 3. Ya hice aquí la suma de este fraccionario. Me salto ese paso porque no me va a alcanzar el tiempo. Ahora, el producto de extremos. 2 por 3, eso da 6. Y 3 por 1, eso da 3. Tercera de 6 da 2. Y tercera de 3 da 1. Eso quiere decir que esto da 2. Ahora vamos a sumarlas, porque es una sumatoria de esta más esta. ¿Por qué la vamos a sumar? Porque aquí acuérdese que yo aquí dividí las sumas. Entonces, por eso tengo que sumar lo que nos dio. Entonces, aquí nos dio 1 medio más 2. 1 medio más 2. Aquí lo hice con 3, pero esto era un 2. Acá me equivoqué. Entonces, si es 1 medio, entonces sería 1 por 1 da 1. 2 por 2 da 4. Y 2 por 1, 2. 4 más 1 da 5. Eso da 5 medios. Aquí me equivoqué. Esta no es la respuesta. ¿Por qué? Porque aquí lo hice de afán y me equivoqué acá. Vea, ¿sí? Por hacerlo de afán. Pero así es la forma de que se soluciona una serie convergente. De manera rápida. ¿Listo?
Solo la expliqué para que ustedes supieran cómo es que se da solución a una serie, ¿vale? Pero yo no les puse a dar solución de tarea de series. Me van a hacer es un mapa conceptual. ¿Alguna pregunta de lo que hay que hacer de tarea? Muchachos, preguntas, si no para llamar lista. Preguntas, muchachos. Por favor, preguntas. Si no para llamar lista. Vean, ya estoy alistando aquí para llamar lista. Bueno, tenemos que ahí me está cargando el archivo. Listo, voy a llamar lista. Natalia, no, profe, todo claro. Listo, perfecto. Entonces aquí voy a llamar lista. Voy a dejar de compartir pantalla para que sea mucho más fácil la llamada lista. Aguilera Martín Nicolás. Voy a mirar a ver si están contestando también por el chat. Listo, por el chat. El que va contestando puede ir saliendo y empieza a realizar el mapa conceptual, por favor. Alemán Hernández Kevin. Alemán Hernández Kevin. Listo, por el chat también contestó. Bueno, espero porque me tocó volver a cargar la página. Porque no cogió la asistencia. Dame un segundo que es que me tocó volver a cargar la asistencia. Bueno, voy a hacer una cosa, le voy a sacar pantallazo aquí a los que están en la videollamada. Voy a sacarle el pantallazo. Voy a pegarla acá. No, espere que no he terminado de sacar los pantallazos. Y falta un pantallazo, un segundo. ¿Qué pasó? ¿Por qué se bloqueó esto? Pasó. No bloqueó esto. ¿Se bloqueó? Bueno, creo que se me bloqueó acá una cosa. Voy a detener primero la grabación antes de que no me